Bueno, esta sesión va a estar un poco más corta, pero muy importante también. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Vamos a hablar de cómo se debe ver el trabajo en una vida que está centrada en el Evangelio, centrada en Cristo. Siempre que escuchen esa frase, centrada en el Evangelio, hay personas que no la entienden, pero ¿saben a qué se refiere? Siempre que vean música centrada en el Evangelio, predicación centrada en el Evangelio, una vida salud, una vida centrada en el Evangelio, mi trabajo lo voy a hacer centrado en el Evangelio. ¿Saben qué quiere decir? Simplemente, siempre que vean la palabra Evangelio se refiere centrado en la persona y en la obra de Jesucristo, que lo hacemos para Él. Y de eso vamos a hablar ahora en cuanto al trabajo. Y aquí les voy a preguntar algo y les voy a pedir que sean honestos y que levanten su mano. ¿A cuántos de ustedes realmente les encanta su trabajo y disfrutan lo que hacen día tras día? Levanten la mano a los que les encanta. Muy bien, gracias por ser honestos los demás. ¿Saben por qué les pregunto eso? Porque a la inmensa mayoría de las personas que trabajan para ganarse la vida, porque hay algunos que no trabajan y sí les encanta lo que hacen, ¿verdad? Pero a los que sí trabajamos, a la inmensa mayoría de los que trabajan para ganarse la vida, no les gusta su trabajo. Y aquí no fue la mayoría, pero fue como la mitad. Y no solo les desagrada, ¿saben cómo ven su trabajo? Lo ven como un fastidio y a veces hasta como una maldición. Y eso es una tragedia. ¿Saben por qué es una tragedia que veamos el trabajo así? En primer lugar, porque no es la manera como Dios quiere que lo veamos. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero es una tragedia porque según los expertos vamos a pasar el 63% de nuestra vida despierta. Aquí no cuentan las horas de sueño, pero vamos a pasar el 63%, casi 2/3 partes de nuestra vida trabajando. Y si no nos gusta, si lo aborrecemos, quiere decir que vamos a aborrecer el 63% de nuestra vida. Y si vives 80 años, quiere decir que vas a aborrecer 48 de tus años. Es una tragedia, ¿sí o no? Porque nosotros no tenemos que vivir así. La Biblia nos enseña, y es lo que vamos a ver ahora, cómo debemos ver nuestro trabajo para disfrutarlo y hacerlo para el Señor. Vamos a desarrollar una perspectiva bíblica centrada en el Evangelio de nuestro trabajo. ¿Saben cuál es una de las razones principales por la que la mayoría de las personas no lo disfrutan? Pues porque lo ven desde una perspectiva humana, simplemente terrenal. Y tenemos que cambiar eso para verlo desde la perspectiva eterna, desde la perspectiva de la palabra de Dios. El primer error que debemos corregir es pensar que el trabajo es una de las consecuencias de la caída que acabamos de ver. El trabajo no es consecuencia de la caída y se los voy a demostrar con la palabra de Dios. Si ustedes piensan que el trabajo es parte de la maldición, ya están haciendo lo mismo que la serpiente y que Eva, ya le están agregando algo a la Biblia, porque eso no es lo que dice la Biblia. El trabajo es parte del plan y del diseño perfecto de Dios para nuestras vidas. Vean cómo se lo dijo a Adán en Génesis 2:15. Ahí es cuando instituye Dios el trabajo. El Señor le dijo, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Ya habían pecado, sí o no? No, es Génesis 2. Todo era perfecto. No pierdan esto de vista, cáptenlo. Cuando todo era perfecto, Dios le dice a Adán, quiero que trabajes. Cuida el huerto y cultívalo. Eso es parte de mi plan perfecto para ti. Trabaja. Y si era parte del plan perfecto de Dios para Adán, te tengo que decir que también es parte del plan perfecto de Dios para ti. Y luego
En el capítulo 3, que ahí sí ya vimos que es el capítulo más trágico y más triste y más oscuro, aunque termina con un rayo de esperanza, ahí Dios le vuelve a repetir el mandamiento a Adán. Váyanse a Génesis 3:23. Cuando el Señor lo expulsa del huerto, vean lo que dice el 3:23. El Señor Dios lo echó del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que labrara la tierra de la cual fue tomado. No cambió el plan perfecto de Dios, porque lo perfecto no cambia. El plan de Dios era que trabajáramos antes de que entrara el pecado. El plan de Dios es que sigamos trabajando cuando ya hay pecado. Lo único que cambió fue que puso más difícil el trabajo. Entonces nunca vayan a decir que es consecuencia de la caída. No, es parte de un plan perfecto para Dios, para nosotros de parte de Dios. Y otro error que cometemos es pensar que nuestro trabajo, cuando es una ocupación secular, entre comillas, está fuera del área espiritual de nuestras vidas, y que por lo tanto mi trabajo tal vez no sea tan importante para Dios, porque no es algo espiritual, no es algo que tiene que ver con la iglesia. Eso es un error, porque lo cierto es que para Dios no existe en nuestras vidas esa separación entre lo secular y lo sagrado. Para Dios todo en tu vida es sagrado, todo. Hasta cuando haces la tarea más insignificante, cómo lavas los trastos, cómo barres tu casa, cómo planchas la ropa, todo es sagrado, porque ahorita vamos a ver cómo debemos hacer todo de acuerdo al diseño de Dios. Para tener un entendimiento bíblico centrado en el Evangelio en cuanto a nuestro trabajo, debemos creer varias verdades. Les voy a mencionar 3 muy importantes y luego vamos a ver otras. Primero, debemos tener la confianza en el trabajo perfecto que ya realizó el único hombre perfecto que ha vivido. ¿Quién fue? Jesucristo. Y si nosotros confiamos en su trabajo perfecto, que fue un trabajo de restauración, de redención, de transformarnos y salvarnos, entonces ahora nosotros podemos depender del Espíritu Santo que Él ya nos dio para enfrentar las luchas de nuestro trabajo. Esto es lo primero que debemos recordar. Nunca estamos solos para realizar tu trabajo, aun cuando tienes que realizar cosas difíciles o cosas incómodas o cosas que te causan bastante esfuerzo. No estás solo. Por la obra de Cristo, ahora ya tienes a uno que es igual que Cristo y que vive en ti, al Espíritu Santo, para ayudarte a realizar todas las áreas de tu trabajo, todas, no solamente las que más te gustan. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es que Dios está obrando para hacernos más semejantes a Cristo a través de nuestro trabajo. ¿Y a quién creen que usa para transformarnos? Usa a los compañeros de trabajo, a los jefes y sobre todo a los jefes incómodos. Usa a los subordinados, usa a los proveedores, usa a los deudores, usa a los clientes y a los clientes quejosos, usa a todos en nuestro trabajo para transformarnos a la semejanza de Cristo y para enseñarnos a ser pacientes y amar, a perdonar, a tolerar, a bendecir, aún a los que nos maldicen. Y saben también que usa los retos de nuestro trabajo, las partes que menos nos gustan y que se nos hacen las más difíciles. Usa todo eso para transformarnos a la semejanza de Cristo. Y en tercer lugar, la tercera verdad que debemos recordar es que al mismo tiempo que nos está transformando, también nos está usando como su pueblo, como sus agentes, como sus embajadores. ¿Para qué? Para transformar nuestro entorno. Fíjense qué hermoso cuando nosotros llevamos a cabo nuestro trabajo con la actitud que Dios quiere que lo hagamos.
El Señor usa nuestras vidas, nuestro ejemplo, nuestro desempeño para transformar o impactar las vidas de los que nos rodean. ¿Y saben qué quiere decir eso? ¿Qué debería implicar eso? Que en nuestro trabajo nadie debería trabajar con una mejor actitud que nosotros, los creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo y porque sabemos que el trabajo es parte de un plan perfecto, es para mi bien. Y al ver mi actitud, todos nos deberían preguntar: ¿por qué trabajas con tanto gozo? ¿Por qué tú sí haces tu mejor esfuerzo cuando otros tratan de perder el tiempo? ¿Por qué tú dices la verdad aun cuando eso te va a costar que te den una promoción? Pues porque lo hacemos, como vamos a ver ahorita, como para el Señor. Eso es lo que vamos a ver ahora. Si perdemos de vista todo esto que acabamos de decir, vamos a creer una mentira. ¿Saben cuál es la mentira que vamos a creer? Que nuestro trabajo es simplemente un conjunto de tareas que tenemos que hacer. Una mejor definición que un simple conjunto de tareas es, para un creyente, fíjense cómo debemos definir el trabajo: es cualquier actividad que un creyente realiza delante de Dios para la gloria de Dios y el beneficio de los demás. Para eso es que llevamos a cabo nuestras labores. Algunas personas también pueden llegar a creer otra mentira. Pueden llegar a pensar que su trabajo es lo que los define, lo que les da valor, lo que les da significancia en esta vida. Pero Dios nos ofrece una alternativa mejor. Dios nos da una perspectiva del trabajo centrada en el Evangelio. Y esa perspectiva consiste en poner a Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en el centro de todo lo que tú y yo hacemos. Y eso va a transformar nuestro trabajo de un simple conjunto de tareas que hacemos para sobrevivir o para sentirnos valorados, y lo va a convertir en nuestra vocación. ¿Y saben qué es una vocación? Una vocación es un llamamiento, es aquello a lo que Dios nos llama. Y una definición muy hermosa que acabo de leer es que el trabajo, nuestro trabajo, no es lo que hacemos para vivir. ¿Saben qué es? Lo que vivimos para hacer. Porque vivimos para ello, porque Dios nos llamó a eso. Y eso implica que nuestro trabajo siempre se debe hacer para Cristo, como dice Colosenses 3, 22 al 24. Vamos a leerlo rápidamente. Colosenses 3, 22 al 24. Dice así: siervos o empleados, trabajadores, obedezcan en todo a sus jefes en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y este es el versículo clave, el 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, ¿qué es lo que nos va a motivar a hacerlo para el Señor? Sabiendo esto, que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor a quien servís. No debemos preocuparnos, molestarnos, frustrarnos cuando nuestros jefes aquí no nos reconocen, cuando son injustos con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos va a recompensar. Porque estamos trabajando ¿para quién? Para Él, en primer lugar. Claro que también para nuestro jefe, pero en primer lugar para Él. Ahora, Cristo transforma nuestro trabajo de ser algo que hacemos para alcanzar nuestras propias metas en algo mucho más significativo. ¿Saben qué es? ¿En qué se convierte nuestro trabajo cuando lo hacemos con esta perspectiva?
se convierte en trabajo del reino. Tu trabajo es trabajo del reino porque a través de tu ejemplo tú reflejas el carácter del rey y eso impacta a los que te rodean y lo realizamos bajo el servicio del rey para avanzar los propósitos del rey. Así de importante es nuestro trabajo. Él preparó buenas obras para que nosotros las llevemos a cabo. Y cuando lo hacemos en fe, lo hacemos de la manera que le agrada a Él. Esto también quiere decir, y se los digo porque esto casi nunca lo pensamos. ¿Saben qué quiere decir todo esto? Que somos socios de Dios en nuestro trabajo. Somos socios en el proyecto más importante que existe sobre la faz de la tierra. ¿Y cuál es ese proyecto? El reino de Dios. Que el reino de Dios siga avanzando aquí. ¿Y saben a través de quién avanza? El Señor no manda ángeles para que avance su reino. ¿A través de quién avanza? A través de ustedes y a través de mí. Y no nada más en la iglesia, avanza en la tienda, en el hospital, en la universidad, en el taller, en todo lugar donde nosotros estemos, porque donde tú y yo vamos, si somos de Cristo, también va el Rey Jesucristo. Entonces así debemos ver nuestro trabajo. Somos colaboradores del Rey en la obra que Él ya está llevando a cabo en este mundo. Y Dios, cuando nosotros trabajamos, Dios usa nuestros esfuerzos ordinarios para cumplir sus propósitos extraordinarios. Así que nunca menosprecies tu trabajo. Porque si me dices, no, es que mi trabajo es un esfuerzo muy ordinario, tal vez, pero Dios usa ese esfuerzo ordinario para llevar a cabo propósitos extraordinarios. ¿Cómo reflejamos el carácter de Jesucristo en nuestro trabajo? Pues lo reflejamos cuando vemos nuestro trabajo desde su perspectiva, cuando estamos conscientes de lo que dice Efesios 4:7, que a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si ya se nos concedió la gracia suficiente, quiere decir que podemos llevar a cabo cualquier trabajo al que Él nos llama, y a través de nuestro trabajo vamos a reflejar su carácter si lo realizamos, como dice Colosenses, como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué lo debemos realizar así? Porque nuestro trabajo tiene propósitos eternos. No lo vean nunca como algo temporal o terrenal. Su trabajo es algo celestial y eternal. Porque el Señor Jesucristo está obrando a través de Él. Les voy a dar un ejemplo de cómo debemos ver siempre nuestro trabajo. En una ocasión estaban construyendo una catedral en Europa y no sé si han podido tener el privilegio de ir a Europa y entrar a alguna de las catedrales. Son edificios impresionantes. Los que los construyeron, ¿saben cuál era la intención número uno que tenían? Tenían la intención de que cualquier persona que entrara a uno de esos edificios, aunque no fuera un creyente, aunque fuera un ateo, que al entrar de inmediato tuviera esta reacción. ¿Hacia dónde te hace voltear? Hacia lo alto, para que ellos comprendieran que ese edificio estaba dedicado al Altísimo Dios. Y yo he tenido el privilegio de entrar a muchas, ya varias, y es totalmente cierto. En cuanto entras, nosotros que conocemos a Cristo, el primer impulso que viene a tu corazón y a todo tu ser es adorarlo por su grandeza, porque estas catedrales son inmensas y reflejan la grandeza del que inspiró su construcción. Bueno, en una ocasión apenas estaban empezando a construir una de ellas y
3 hombres a los que manejan las piedras, se les llama mamposteros. 3 mamposteros estaban trabajando ahí duro, cortando piedras, y llega alguien y les dice: ¿qué estás haciendo?, le dice a uno. Y este hombre pues no tenía una perspectiva bíblica de su trabajo y le dice: pues ¿qué no ves? Estoy cortando piedras. Y luego le pregunta al segundo: ¿y tú qué estás haciendo? Y el otro le dice, tenía una perspectiva un poquito más amplia, y le dice: yo estoy levantando una pared. Ah, muy bien. Y le pregunta al tercero, y este era el único que tenía una concepción bíblica de su trabajo, y el tercero le dice: yo estoy construyendo una catedral para la gloria de Dios. ¿Qué responderías tú si alguien te pregunta qué haces en tu trabajo? ¿Cómo responderías? ¿Saben cómo debemos responder? Si estás tecleando una computadora, estás contribuyendo a que avance el reino de Dios por medio de tu trabajo. Si estás sanando a una persona, si estás escribiendo un libro, si estás cocinando un guisado, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Así debemos ver siempre nuestro trabajo. Y eso le agrega una dimensión nueva que generalmente la perdemos de vista. Ahora, nuestro trabajo se debe hacer para honrar a Cristo, no nada más para avanzar sus propósitos, sino para honrarlo, no para impresionar al jefe. Nosotros queremos honrar el nombre de nuestra nueva familia. ¿Y cuál es nuestra nueva familia? La familia de Dios, y traer gloria a nuestro Padre. Así como aquí en la tierra nos daría mucha vergüenza hacer algo que avergonzara a nuestro Padre o a nuestra familia, pues nos debe dar más vergüenza avergonzar a nuestro Padre Celestial. Y no solo deseamos hacer un excelente trabajo, sino queremos realizarlo con las actitudes que reflejan el carácter de aquel para quien lo realizamos. ¿Y cuáles deben ser esas actitudes? Deben ser, entre otras, humildad, contentamiento, paciencia, benignidad, disposición a hacer sacrificios y a negarte a ti mismo, servir a otros. Y esto es bien importante: debemos llevar a cabo nuestro trabajo con el deseo de ayudar a otros a que su trabajo salga bien. No se preocupe nada más de hacer bien su trabajo. ¿Saben cuál debe ser la postura de un siervo de Cristo? Ayudar a que los otros les vaya bien, les vaya de la mejor manera posible, aunque yo tenga que sacrificar un poco de mi tiempo. Cuando llevamos el trabajo a cabo con esas actitudes, ahí es cuando estamos reflejando el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad en el trabajo y en todo en la vida, recuerden, nuestra prioridad no es recibir gloria, nuestra prioridad es dar gloria. Pero muchas veces trabajamos para recibir gloria, ¿sí o no? Y nuestro trabajo lo debemos realizar con el poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros, porque habrá ocasiones, y estoy seguro que si les pido que levanten la mano, muchos la levantarían. Habrá ocasiones en las que se ponen las cosas tan duras en nuestro trabajo que quisiéramos renunciar, ¿sí o no? Nos pasa hasta a nosotros, los pastores, porque hay ovejas que se ponen muy difíciles, hermanos. No se crean, aunque sí se ponen difíciles, pero yo no he querido renunciar por la gracia de Dios. Bueno, como somos portadores de la imagen de Dios, debemos reflejar ese carácter, y en lugar de usar nuestro trabajo para ganarnos el favor de Dios o para satisfacer nuestros deseos egoístas, ahora lo vamos a realizar para llevar a cabo 3 cosas, porque Dios es un Dios que trabaja. La creación es una obra del trabajo de Dios. ¿Y saben en qué consiste siempre el trabajo de Dios? Y en eso consiste también todo nuestro trabajo, en 3 cosas. El trabajo de Dios siempre es trabajo creador, trabajo sustentador o trabajo restaurador. Y piensen en su trabajo, y estoy seguro que están haciendo algo creativo, están creando algo
escribiendo algo, o componiendo una pieza musical, o creando un nuevo guisado, un nuevo platillo. Muchos trabajos se tratan de crear algo. Ya ven que cada vez hay más productos nuevos o aplicaciones nuevas en la tecnología, o ropa nueva, o colores diferentes. Bueno, todo eso es trabajo creativo, porque Dios es un Dios creador. Pero también mucho trabajo que Él nos da y el trabajo que Él hace con su creación es sustentador. Dios no nada más creó todo, sino que lo sustenta. ¿Y qué quiere decir que lo sustenta? Le provee todo lo necesario a lo que creó para que siga existiendo y para que supla sus necesidades. Y estoy seguro que muchos de nosotros tenemos un trabajo que consiste en sustentar, en proveer algo que otros necesitan. Esa es la segunda manera. La tercera es que nuestro trabajo puede ser algo restaurador, como la medicina, restaurar la salud, como la consejería, restaurar relaciones, como otros ejemplos. Mucho trabajo es restaurar lo que se ha roto, lo que se ha dañado por el pecado. Analiza tu trabajo y estoy seguro que va a incluir uno de esos aspectos, o tal vez dos, y algunos hasta los tres. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué tan fielmente estamos reflejando el carácter de Dios? No nada más en cuanto a lo que hacemos, porque a lo mejor lo hacemos muy bien, pero también tenemos que preguntarnos ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Con qué actitud? Si yo fuera y le preguntara a sus jefes, ¿quién es el empleado aquí que hace su trabajo con la mejor actitud? ¿Me diría que son ustedes? No me contesten, pero analicen esa pregunta. Y ahora vamos a ver el efecto del pecado en nuestro trabajo. Muchas veces caemos en la trampa de usar estándares humanos para medir el éxito o el fracaso en nuestros trabajos, para medir nuestro valor por medio del trabajo. Y nos olvidamos de que uno de los factores que hace que nuestro trabajo sea valioso es el hecho de que Dios lo está usando para hacernos más semejantes a Cristo. No traten de que su trabajo les dé su sentido de valor o de identidad, que los haga sentirse importantes. No, lo que nos debe hacer sentir importantes es que Cristo, que Él es el verdaderamente importante, vive en nosotros y está usando nuestro trabajo para hacernos más como Él. Cuando usamos o abusamos de nuestros dones o de nuestras funciones o relaciones para que se cumplan nuestras metas egoístas, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos deshonrando a Dios por medio de nuestro trabajo. Pero cuando nos identificamos con el Señor Jesucristo y con su trabajo, somos liberados de nuestros ídolos y lo podemos imitar en crear, sustentar o restaurar, porque somos portadores de su imagen. Dios es un Dios que trabaja. Los que fueron creados a su imagen también trabajamos. Desafortunadamente, nuestras actitudes hacia nuestro trabajo han sido afectadas por el pecado, y al tratar de imitar a Dios somos muy propensos a caer en dos extremos. ¿Saben cuáles son los extremos? A trabajar de más, y eso se les llama trabajólicos, o a trabajar de menos, y a esos en México se les llama perezosos, pero también se les llama holgazanes, zánganos, y no sé qué otras palabras tengan aquí, flojos, aquí les dicen, ¿verdad? Bueno, esos son los peligros en los que podemos caer. ¿Saben qué es lo que los motiva? Lo que los va a sorprender es que los dos son motivados por los mismos pecados, por los mismos ídolos. Y los pecados que nos llevan a caer en trabajar de más o en trabajar de menos
siempre son el temor, el orgullo y la incredulidad. Vean por qué. Al trabajólico lo motiva su orgullo a tratar de encontrar su identidad en su trabajo y en el gran esfuerzo que hace y en los grandes resultados que logra. ¿Y saben cómo demuestra su incredulidad? ¿Cómo demuestra su temor? Porque siempre que ustedes tengan temor de algo, que no se les olvide esto nunca, siempre que tienen temor de algo es porque no le creen a Dios que los va a ayudar o que les va a proveer. Y el que trabaja de más no le cree a Dios de que le va a dar una identidad en Cristo que es suficiente y de que le va a proveer todo lo que necesita. Y por eso él siente que él se debe proveer todo lo necesario trabajando de más y descuidando otras áreas que Dios no quiere que descuide. El holgazán o el perezoso también demuestra incredulidad, pero vean cómo la demuestra. O puede demostrar indiferencia a Dios porque no usa los dones que Dios le ha dado para su gloria. O puede estar controlado por el temor al fracaso. No voy a hacer el esfuerzo porque si no lo logro, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir de mí? Le preocupa mucho el qué dirán de él si fracasa, y eso es temor al hombre. O el perezoso también puede ser controlado por el orgullo y pensar que él no le debe nada a nadie, ni a Dios ni a nadie, y que su prioridad debe ser su comodidad. El que trabaja de más generalmente lo hace para su propia reputación, en lugar de hacerlo para el Señor. El que trabaja de menos generalmente lo hace para su propia comodidad, en lugar de hacerlo para la gloria de Dios. Pero tanto el que trabaja de más como el que es perezoso revelan que su perspectiva acerca de Dios y de su identidad está desviada del Evangelio. No están centradas en Cristo y en lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Y de dónde brotan esas posturas? Pues brotan, como ya dijimos, de incredulidad, de temor y de orgullo. Pero, hermanos, esas tres cosas están presentes en nuestros propios corazones y a veces ni cuenta nos damos. Hay cosas a las que no le tenemos temor. Hay personas que, por ejemplo, no tienen temor de que se lleguen a enfermar porque confían que el Señor los va a sanar o que el Señor los va a sostener en la enfermedad. Pero hay personas que le tienen pánico a perder su trabajo porque no confían igual en que Dios los va a sostener cuando no tengan trabajo. Así somos. Tenemos mucha fe en algún área de nuestra vida, pero tenemos temor o incredulidad, que es falta de fe, en otras áreas de nuestra vida, ¿sí o no? Y el Señor quiere que le creamos igual en todo. Y también podemos ser orgullosos en un área de nuestro trabajo, de nuestra vida, y ser humildes en otras áreas. Entonces, esto todos tenemos que estarnos vigilando porque lo tenemos en nuestros corazones. Vean cómo piensa el que trabaja de más. El que trabaja de más tiene un ídolo de control y de seguridad y de aprobación que los pone por encima de su relación con Dios. Porque lo que vemos en la superficie es que él está trabajando todo el tiempo porque quiere controlar sus circunstancias en lugar de confiar en Dios. Él quiere controlar su reputación, quiere controlar su éxito, quiere controlar su valor por medio de su excesivo esfuerzo, pero al trabajar de más descuida a su familia o descuida lo más importante, su relación con Dios. Y empieza a ya no venir a la iglesia porque está cansado, trabajó el fin de semana, o empieza a ya no tener tiempo para leer la Biblia, o la lee 1 o 2 días a la semana, y su intimidad, su pasión, su gozo empiezan a desaparecer
porque ahora lo controla. Ahora su Dios funcional, que es un Dios falso, ¿saben quién es? Su trabajo. Debemos tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. En lugar de que el trabajo sea solo una parte de la vida, le permitimos invadir todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque algunos quieren tener más posesiones, una casa más grande, una reputación más impresionante, pero todos esos son ídolos. ¿Y qué nos dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6? ¿Por qué te afanas por lo que vas a vestir? ¿Por qué te afanas por lo que vas a comer? ¿Por qué te afanas por lo que vas a tomar? No se afanen, dice. Ni siquiera las aves se afanan, y las aves no guardan comida. Las aves nunca se mueren de hambre. ¿Saben de qué puede morir un ave? De frío. Allá en nuestra tierra a veces mueren de frío, pero de hambre nunca mueren. ¿Por qué? Porque su creador las sustenta. Si sustenta a las aves, les dijo Jesucristo, ¿cuánto más los sustentará a ustedes? Así que ¿por qué se afanan por lo que van a comer, por lo que van a vestir, por lo que van a beber? Y ahora las personas se afanan no nada más por lo que van a vestir, sino por la marca de lo que van a vestir. Eso es absurdo, ridículo. Eso es en cuanto al que trabaja de más. Pero vamos a ver al que trabaja de menos más a fondo, porque a veces también podemos caer en la pereza sin darnos cuenta. El perezoso ve el trabajo como una maldición. Dejen ver cuánto tiempo me queda. 10 minutos. Él ve el trabajo como una maldición, como algo que hay que evitar. ¿Y qué hay detrás de esa perspectiva? Pues un temor, una incredulidad en cuanto a la disposición y la promesa de que Dios lo va a ayudar. No importa qué tan difícil sea su trabajo. Así que la persona prefiere no intentarlo y fracasar. Hay perezosos que hasta llegan a pensar que ellos no deberían trabajar siempre y que viven del trabajo de sus esposas. O hay hijos ya de 20, 30 años que no quieren trabajar, los nenes, y quieren que las mamás los alimenten. Y hay mamás insensatas que los siguen alimentando a los 30 años. Nosotros tenemos una escuela allá en nuestra iglesia. Tenemos 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria. Y yo daba clases en la secundaria y tenía alumnos que eran unos perezosos, ¿verdad? ¿Saben qué les decía yo a las mamás? Pero nunca vi una mamá que estuvo dispuesta a hacerlo. Les decía lo que dice la Biblia en 2 de los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. ¿Saben qué dice Dios que debemos hacer con un perezoso? Ahí dice: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y yo le decía a las mamás: mamá, su hijo es un perezoso, no hace la tarea, no lee, no trae sus trabajos. No le dé cena, mándelo a la cama con hambre. Y le aseguro que va a cambiar, porque no lo digo yo, lo dice Dios. El hambre te impulsa a trabajar. ¿Y saben qué me decían las mamás? Ay no, pobrecito mijo. ¿Y cómo seguía el mijo? Igual de perezoso. Porque no le hacemos caso a Dios. No es un remedio humano, es un remedio divino contra la pereza. Que el que no quiere trabajar, que no coma. Fíjense bien lo que dice. No dice que el que no trabaje, dice que el que no quiere trabajar. Porque hay algunos que no trabajan porque no encuentran trabajo, pero sí quieren trabajar. A eso sí hay que darles comida. Ahora, hay que tener cuidado ahí. Ahora miren, de este lado del cielo siempre vamos a estar enfrentando una tensión. ¿Qué tanto debo trabajar? ¿Qué tanto me debo esforzar? Y los expertos del mundo nos dicen que hay que mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia, la iglesia, la salud, etcétera. Pero la Biblia no nos llama a ese equilibrio.
La Biblia nos llama a todo hacerlo como para quién, como para el Señor. Punto. Y el Señor nos mantiene en su equilibrio, no en el equilibrio del mundo, para ayudarnos a detectar y a resistir cualquier pereza en nuestra vida. Les voy a decir ahora 4 características que vienen en el libro de Proverbios del perezoso, para analizarnos y cerciorarnos de que no estamos permitiendo una de estas características en nuestra propia vida. Vean cómo dice Proverbios 26, 13 al 16. El perezoso dice: hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Como la puerta gira sobre sus goznes o sobre sus bisagras, así da vuelta el perezoso en su cama. El perezoso mete la mano en el plato, pero se cansa de llevarla a la boca. El perezoso es más sabio ante sus propios ojos que 7 que dan una respuesta discreta. ¿Cuáles son las 4 características básicas de un perezoso? Son estas, miren. En primer lugar, el perezoso miente o inventa excusas para no trabajar. Por eso dice ahí que el perezoso dice: hay un león en la calle, entonces no salgo de la casa porque hay un león en la calle. En aquellos años sí era una buena excusa. ¿Saben por qué? Porque era verdad que había leones en todo el campo. Pero si ahorita tu hijo te dice: vete a la escuela, mi hijo. No voy a ir a la escuela, papá. ¿Por qué? Porque hay un león en la calle. ¿Qué harías? Le das un sope, ¿verdad? Levántese y váyase a la escuela. Pero si inventamos otras excusas. Ay, es que me duele el riñón. Y no sabes ni dónde tienes el riñón, pero dices que te duele. O inventamos tonterías a veces con tal de no trabajar. Esa es la primera característica: inventa excusas. La segunda es que el perezoso no toma iniciativa, así como la puerta gira, pero ¿a dónde va? A ningún lado. La puerta nomás gira y gira y gira y ahí está siempre. El perezoso nomás da vuelta en las cosas que hace y no hace nada, no avanza, no toma iniciativa. Y la tercera característica es que nunca termina lo que empieza. Por eso dice que mete la mano en el plato, pero se cansa de llevársela a la boca. Yo tenía un amigo que le encantaba la sandía, pero ¿saben qué me decía el descarado? Y era cristiano, me decía: a mí me encanta la sandía, pero me da flojera partirla. ¿Y saben qué le dije? Gracias por decírmelo, porque nunca te voy a compartir de mi sandía. ¿Por qué? Pues porque eres un perezoso. Pártela tú también. No, el nene no la quería partir nunca. Quería que otros se la partieran. Y estaba actuando como el perezoso que mete la mano en el plato y no la lleva a la boca. Y en cuarto lugar, el perezoso es orgulloso. Se cree más sabio que 7 que sí son sabios y que pueden dar consejo. Y aquí la pregunta que les hago es: ¿habrá una de esas características en tu vida ahorita? Porque todos las tenemos en algún momento. Y con esto termino. ¿Saben cuál es la solución bíblica para nuestro trabajo y para cualquier área de la vida? Ver nuestra vida como una rueda en la que el eje es Jesucristo y los rayos son las diferentes áreas de nuestra vida. Y el trabajo es nada más uno de esos rayos. ¿Qué pasa cuando en una rueda que tiene varios rayos, un rayo se rompe o se daña? La rueda no deja de funcionar porque los otros rayos soportan el peso del rayo que se dañó. ¿Y quién sigue en el centro? El eje. Bueno, el eje de tu vida es Jesucristo. Si Jesucristo realmente es el eje de tu vida, Él va a estar ahí siempre. Nadie lo va a quitar. Y cuando algún área de tu vida no esté funcionando, Él va a hacer posible que tu vida continúe avanzando y va a poner a otros a tu alrededor que te van a ayudar. Pero siempre y cuando tú estés dispuesto a honrarlo a Él, a hacer todo lo que haces como para Él y no para los hombres. Y por último les voy a dejar 3 preguntas que todos nos debemos llevar para meditarlas delante del Señor.
¿En cuáles áreas de tu trabajo te es más difícil reflejar el carácter del Rey? ¿Y por qué? Piensa en eso. Número 2, ¿a qué eres más tentado tú? ¿A trabajar de más y descuidar tu relación con Cristo y con tu familia? ¿O a trabajar de menos y deshonrar el nombre de Cristo? Y por último, ¿qué pasos concretos puedes tomar para disfrutar tu trabajo y darle gloria a Dios por medio de él, si no lo estás disfrutando ahorita? Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por ahora hablarnos claramente acerca de tus propósitos para esa parte de nuestras vidas, que es en la que vamos a invertir la mayor parte de nuestra existencia en esta tierra. Gracias porque nos hablas claramente sobre cómo debemos llevar a cabo nuestras labores, nuestras vocaciones, aquello a lo que tú nos llamaste, aquello que vivimos para hacer, no que hacemos para vivir. Ayúdanos a recordar y tener siempre presentes todas estas verdades, a creerlas, a aplicarlas, a ponerlas por obra, para que nuestro trabajo siempre lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que es al Señor Jesucristo a quien servimos. Te pedimos todo esto en su nombre y por los méritos que Él logró a nuestro favor. Amén. Gracias, hermanos.